Muy bien, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy toca el turno a un repaso de esta materia de la sociología jurídica. Es decir, veremos todo aquello que pues hemos estado eh, señalando, hemos estado desarrollando a lo largo de este tetramestre. El primer punto, ¿sí? Es la definición de sociología jurídica. Y recordamos, ¿sí? Que la sociología jurídica es una rama de la sociología que estudia la relación entre el derecho y la sociedad. Analiza cómo las leyes afectan a la sociedad y cómo las dinámicas sociales influyen en la creación, interpretación y aplicación del derecho. Es decir, cuando nosotros hablamos, decíamos precisamente de la sociología, pues hablamos del estudio de la sociedad, al igual que otras materias, ¿verdad? Otras, eh, pues, ciencias de estudio, la sociología tiene ramas o tiene variantes. Dentro de estas ramas, pues tenemos la sociología jurídica, ¿no? Que es decir, va a estudiar a la sociedad, pero desde el punto de vista del derecho. Y decíamos que esto es importante porque pues no puede existir sociedad sin derecho, ¿verdad? Y derecho sin sociedad. Es decir, va de la mano. Recordar, ¿verdad?, que el derecho es parte de las ciencias sociales que estudian al final de cuentas a la sociedad, ¿no? Es decir, tiene una gran relación con la sociedad. ¿Por qué? Porque pues si existiera este estudio, pero no existiera la sociedad, pues no tendría caso el derecho, ¿verdad? Y si existiera el derecho, pero no existiera la sociedad, pues igual, ¿no? Es decir, van de la mano, ¿sí? Tanto el derecho como la sociedad. Pues bueno, no, aquí nos dice, el derecho no existe en un vacío, está profundamente interconectado con las estructuras sociales, económicas y culturales. Por ejemplo, las leyes pueden reflejar valores y normas sociales, mientras que al mismo tiempo las leyes pueden moldear y cambiar comportamientos sociales. Y lo veníamos platicando durante las clases. Yo les decía que simplemente hace unas décadas, pues era permitido el matrimonio entre menores de edad, ¿sí? Tanto un mayor y un menor como dos menores. Hoy en día, por un tema de derechos humanos, por un tema de el interés superior de la niñez, ¿verdad? Hay que recordar que antes de los 18 se nos considera ante la ley como menores de edad, pues se vino a prohibir esto. ¿Por qué? Porque pues se da cuenta, o bueno, la sociedad empieza a tener este nuevo chip de, oye, pues no me parece, ¿verdad? Justo, equitativo que alguien de 30 años se case con alguien de 16 años, ¿no? En un ejemplo muy radical. Oye, no me parece correcto, ¿verdad? Que dos menores de 16 años, que todavía son pues unos niños o de 14 años, pues estén a punto de casarse, ¿verdad? Pues no entienden, dice la ley, inclusive, ¿verdad? Esto vino con una reforma, pues dice la ley, no entiende o no dimensiona la magnitud o la conducta que está llevando a cabo, ¿no? Inclusive por ahí el Código Penal intensifica los delitos que son en contra de menores de edad. ¿Por qué? Porque, pues, dado a su edad, se considera que no tiene la capacidad de comprender lo que sucede o la conducta que sucede, ¿no? Y otra cosa, ¿verdad? Yo les decía, o se les ponía de ejemplo, el tema de, pues, eh, el matrimonio o precisamente también el contraer nupcias de las parejas del mismo sexo, ¿no? Que en algunos lados ya es permitido, casi en todos los estados, ¿verdad? Y viene a darse también como una evolución y a cambiar comportamientos sociales. Sí, se le empieza a dar un poco más de visibilidad a este grupo vulnerable y también el tema de las mujeres, ¿verdad? No nada más el tema de los menores de esta comunidad, sino también las mujeres. ¿A qué me refiero? Pues que hoy en día se habla de una paridad de género en los cargos de elección popular. ¿A qué me refiero? Tiene que ser la mitad
de los aspirantes a una gobernatura, a ser diputados, a ser senadores, eh, tienen que ser mujeres y la otra mitad, pues, tienen que ser hombres, ¿no? Ya se cambia la ley y empieza a haber un cambio de comportamientos sociales. Empezamos a ver que la sociedad empieza, o pareciera que se empieza a quitar este tabú del machismo en el cual se cree o se creía que la mujer, pues, era menos capaz que el hombre, ¿no? Entonces, claro que la sociedad es muy importante para el derecho, sí. Yo incluso atrevería a decir que pues de la sociedad surge el derecho, ¿no? Digo, es a título personal. ¿Por qué? Porque hay que recordar también que existe algo que se llama legitimación. Es decir, ¿a qué se refiere? A que la sociedad acepte y cumpla la ley. Si no basta con que yo eh, diputado o yo, presidente, haga un decreto en el cual cambio o modifico la ley, sino que al final del día quien la tiene que cumplir y quien la tiene que legitimar es propiamente pues la sociedad, ¿no? Importancia, la importancia de la sociedad, de la sociología, la importancia de la sociología jurídica radica en su capacidad para proporcionar una comprensión más amplia y crítica del derecho. Ayuda a los estudiantes profesionales del derecho a ver más allá de las normas legales y a considerar el contexto social en el que operan, lo cual es fundamental para una práctica legal más efectiva y justa. Después nosotros veíamos las teorías sociológicas del derecho, es decir, ciertas maneras en que a través de la sociología se ve el derecho. ¿Sí? Una de ellas es el funcionalismo, la otra la teoría del conflicto y la última el interaccionalismo simbólico. El funcionalismo, ¿sí? Asociado con sociólogos como Eli Durkheim, ve al derecho como una institución que mantiene el orden social y promueve la cohesión social. Según esta perspectiva, las leyes reflejan y refuerzan los valores y normas comunes de una sociedad. Eh, Obviamente, como en otras ciencias, la sociología jurídica pues no se queda atrás, ya ha tenido ciertos teóricos, ciertas personas que han estudiado y han desarrollado propiamente una manera de concebir esta ciencia. Sí, una de ellas es Durkheim, quien habla del funcionalismo y nos dice, oye, el derecho es una institución, es decir, algo que está ya implementado en la sociedad, que mantiene el orden social, es decir, mantiene a la sociedad en un comportamiento, eh, pues, pensante y promueve la cohesión social, es decir, cuando hablamos de cohesión, hablamos de, pues, algo que obliga, ¿no? El comportamiento, algo que se nos obliga. Según esta perspectiva, las leyes reflejan y refuerzan los valores y normas comunes de la sociedad. Al final de cuentas, el funcionalismo nos dice, oye, pues vas a tener el derecho que la sociedad quiere, ¿sí? Es decir, tus leyes van a ser un reflejo de lo que piensan y de lo que hacen tus ciudadanos. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto pudiera ser que sea cierto, ¿sí? Es decir, al final de cuentas, una sociedad que se comporta mal, que no acata las leyes, pues va a necesitar más leyes para poder comportarse. En cambio, una sociedad que es mejor portada o que entiende mejor este tema, pues necesitará menos leyes. Hablamos ya durante las clases que México, nuestro país, la República Mexicana, tiene muchas leyes, inclusive por ahí en alguna ocasión yo les enseñé la página de el Congreso en el cual vimos todas las leyes, que una ley para el tema de la corrupción, ¿sí? Que una ley para los organismos autónomos, que una ley para el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es decir, muchas leyes cuando pues se supone que todo ya está regulado a través de la Constitución. Sin embargo, pudiera ser, ¿verdad?, que en México no estamos tan acostumbrados o no tenemos la cultura de acatar las leyes o de evadir las leyes, ¿verdad? Tenemos esa cultura de evasión de leyes
que nos tienen que poner otra ley para no poder evadirla. Si ustedes ven la Constitución de Estados Unidos, ellos manejan 12 enmiendas. Sí, a través de 12 enmiendas, 12 mandatos, digamos, 12 artículos, ellos se rigen. ¿Sí? Aquí nosotros, si no me equivoco, tenemos 135 artículos, 136 por ahí va. Me equivoco por uno o por dos números, pero tenemos 135, 136 artículos, ¿sale? Que además, desde 1917, es decir, a 100 años, más de 100 años, casi 110 de su promulgación, ha sido reformada cientos de veces, ¿sale? Es decir, ya no es la Constitución que en un momento tuvieron pensada o bueno, el poder constituyente de 1917, ¿sale? Entonces, ha cambiado la sociedad mexicana, sí, y lo vemos a través de la Constitución, de las leyes, ¿sí? Y de la sociedad. Entonces, podemos hacer este análisis de las leyes en el cual Durkheim decía, oye, ¿sabes qué? Pues las leyes van a ser un reflejo del tipo de sociedad que tienen. Y pudiera ser que sí, ¿no? Igual Alemania, si ustedes en algún punto se ponen ahí a investigar un poco de las leyes, pues nos viene a dar un ejemplo de que también tienen poquitas leyes y ahí funciona excelentemente su sistema judicial. Aquí no. Aquí tenemos muchas leyes, se ha reformado mucho la Constitución, inclusive en este último mes hubieron dos grandes reformas, ¿verdad? La del Poder Judicial y la de la Supremacía Constitucional. E incluso, fíjense, digo, analizando a fondo este tema del funcionalismo, pues se reformó uno de los principales este, principios de la Constitución de 1917, que era la no reelección. Hoy en día se pueden reelegir los diputados, se pueden reelegir los presidentes municipales y se pueden reelegir los senadores. Creo que eso ya no, para el 2029 ya no va a ser posible. O bueno, es algo que está buscando la presidenta Claudia, ¿verdad? Quitar esa reforma. Después tenemos la teoría del conflicto, influenciada por Karl Marx, el manifiesto del comunismo. ¿Sí? Sostiene que el derecho es un instrumento de poder utilizado por las clases dominantes para mantener su control sobre los recursos y la estructura social. Esta teoría enfatiza las desigualdades y los conflictos inherentes en la sociedad y cómo el derecho puede perpetuarlos. Una visión muy particular de Karl Marx, ¿verdad? Uno de los desarrolladores o de los, pues sí, vaya, creadores de el sistema comunista, pues él dice, ¿sabes qué? El derecho no es un reflejo de la sociedad, sino es un arma que tienen los ricos o estas personas poderosas para tener el control sobre el dinero y sobre la misma sociedad. ¿Sí? Y esto hace que haya desigualdad y conflictos en esa sociedad. Entonces, el derecho, en vez de ayudar a resolver los conflictos de la sociedad, hace que se vayan perpetuando. Digo, es un punto de vista válido, ¿verdad? Es un punto de vista muy particular que yo en lo personal no comparto, pero pues sí es interesante, ¿no? Él dice, ¿sabes qué? Pues el derecho no es un reflejo de la sociedad, sino es un poder, algo que los poderosos y las clases que dominan tienen en su control para poder eh, abastecerse de recursos y mantener un control en la sociedad que de por sí tiene desigualdades y que pues el derecho hace que se perpetúen. No sé, digo, la realidad es que claro que el derecho, lo veíamos en otras clases, puede influir en los problemas sociales, pero también puede ayudar, ¿no? Digo, tal vez lo que Karl Marx veía mal era el tema o bueno, digo, tal vez lo que hace falta, pues en algunos países, sobre todo en América Latina, es el aplicarlo
eficientemente, ¿no? Aplicar el derecho, las leyes como debería de ser. Por último, el interaccionismo simbólico asociado con sociólogos como Herbert Blumer se centra en cómo las leyes y las normas legales son creadas y mantenidas a través de interacciones sociales cotidianas. Esta teoría pone énfasis particular en la interpretación subjetiva y la construcción social de la realidad legal. Es decir, en cambio, este sociólogo nos dice, ¿sabes qué? Pues las leyes sí se van a mantener en tanto el ser humano o la sociedad las quiera mantener, ¿no? Es decir, este tema de que les gusta, pues, no sé, un accidente, el llamar al 911, pues es un tema cultural, ¿no? El tema de que si yo veo a alguien robando y le hablo a la policía y quiero ir como testigo, pues es algo cultural, ¿verdad? Si la sociedad no lo quiere aplicar, pues entonces va a ir cambiando el derecho y se va a ir construyendo una realidad diferente, ¿no? Digo, en México sí pasa, ¿no? Que realmente, pues los mexicanos, sí, sobre todo en estos países, digo, en estos estados que sufren mucho la violencia, pues sí pasa, ¿no? Que ves una balacera, ves que están secuestrando a alguien, pues mejor te volteas a otro lado, ¿no? ¿Por qué? Digo, también es algo que tiene que ver con el tema de, pues, de la crisis o de la poca funcionalidad del sistema jurídico, porque si yo ayudo a esa persona, pues puede que también me perjudique a mí, ¿no? Entonces, interesante punto de vista de Herbert Blumer, que dice, ¿sabes qué? Pues el derecho va a durar hasta que la sociedad lo quiera, ¿verdad? Y va a ir cambiando, ¿no? Y va a ir evolucionando. En este ejemplo, el más claro es el de los esclavos, ¿verdad? Hace 1000 años todavía aquí en México, pues la riqueza, sí, se medía, o 2000 años allá en Europa, la riqueza se medía a través de los esclavos, ¿verdad? Tú me decías cuántos esclavos tenías y yo podía darme una idea de tu riqueza. Obviamente las personas lo veían correcto en ese entonces. Sí, hoy en día pues es algo que yo creo que ninguna persona vería de manera correcta, ¿verdad? La realidad ha cambiado, inclusive pues es un delito, ¿no? La esclavitud. Después tenemos el tema de la metodología en la sociología jurídica, es decir, la manera de investigar. ¿Se acuerdan que yo les dije que había métodos cuantitativos, métodos cualitativos y análisis de contenido y estudios de caso? Los métodos cuantitativos en la sociología jurídica incluyen encuestas, ya les decía yo, cuantitativos venían de cantidades, ¿verdad? Si yo quiero saber cuántas personas apoyan a cierto partido, cuántas personas están a favor de la reforma, pues voy a hacer una encuesta, si voy a checar estadísticas, identificar patrones y correlación entre variables legales y sociales. Estos métodos son útiles para estudiar fenómenos a gran escala y proporcionar datos empíricos sobre cuestiones legales. Los métodos cualitativos, como las entrevistas, los grupos focales y la observación participante, permiten a los investigadores explorar las experiencias y percepciones de los individuos en relación con el derecho. Estos métodos, cuando hablamos de cualitativos, hablamos de cualidades, ¿sí? ¿Cuáles son las cualidades, verdad? Este, ¿Cómo eran esas personas que entrevisté, verdad? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Sí me explico? Cualidades. Estos métodos son valiosos para comprender el significado y el impacto del derecho desde la perspectiva social, es decir, nos profundizamos en la manera de pensar y de ver el problema o el fenómeno social que queremos investigar. Por otro lado, tenemos el análisis de contenido y los estudios de casos son enfoques que combinan elementos cualitativos y cuantitativos. El análisis de contenido implica examinar documentos legales, decisiones judiciales y otros textos para identificar temas y patrones recurrentes. Los estudios de caso, por otro lado, proporcionan un análisis detallado de situaciones específicas, lo que permite una comprensión más profunda de contextos particular. El análisis del contenido, como su nombre lo dice, pues me voy a analizar
tanto las leyes, las sentencias, la doctrina, los libros, y puedo identificar de qué manera se ve cierta cuestión, ¿no? Identifico tal vez que pues el tema del robo, ¿no? El robo sin violencia, pues tal vez los jueces eh, no encuentran elementos suficientes y los dejan salir, ¿verdad? Tal vez no se pone la denuncia también, ¿verdad? A veces las personas que van y le roban la pila de su carro, pues dicen, no, yo no voy a ir a hacer fila a la fiscalía, ¿no? Entonces uno empieza a ver que ese tipo de delitos, pues, no se llega a una sentencia, ¿no? Los detienen los policías, pero pues tal vez no va la víctima a denunciar y pues entonces tiene que salir, ¿no? Dentro de las 48 horas, entonces no se abre un proceso. Pero en cambio, a lo mejor, si el tema de la violación, sí, sí, a lo mejor uno hace un estudio y ve tanto las decisiones judiciales, los textos, pues se dará cuenta, sobre todo a menores de edad, pues que eso sí, por lo regular tienen un castigo, ¿no? Son más fácil de que se judicialicen, de que se procesen y de que se investiguen. Después tenemos el establecimiento de objetivos estratégicos. Los objetivos estratégicos son metas específicas, ¿sí? Este, y tienen que ser medibles, ¿sí? Entonces, decíamos nosotros que el derecho y la sociedad pues, se pueden medir, ¿no? A través de estas interacciones o de estas estudios, tanto como métodos cualitativos, cuantitativos, y análisis de contenido y de soluciones legales. Por otro lado, tenemos derecho y cambio social. Ya lo decíamos, el derecho puede ser un motor poderoso para el cambio social al establecer nuevas normas y políticas que promueven la justicia y la igualdad. Por ejemplo, la legislación sobre los derechos civiles en los Estados Unidos durante la década de 1960 ayudó a desmantelar la segregación racial y promover la igualdad de derechos. Claro, claro que el derecho puede ayudar a ir cambiando la manera de pensar de la sociedad, pero esto siempre va a ser posible cuando la sociedad realmente quiera cambiar, ¿no? Aquí tocamos el tema de la corrupción, ¿verdad? Es un vicio muy arraigado en nuestra sociedad, pero también digo, o sea, lo que sea, eh, la realidad es que también el ciudadano a veces es el que corrompe, ¿no? Dicen que para que haya un corrompido, pues alguien tiene que corromper, ¿no? Entonces a veces al mexicano no le gusta hacer fila, no le gusta cumplir con su responsabilidad, entonces recurrimos a la corrupción, que otra realidad también es que a veces te lo exigen, ¿verdad? A veces te orillan, pero también muchas de las veces es algo que el mismo mexicano pues va implementando. Ejemplos históricos de cambio social impulsados por el derecho incluyen la abolición de la esclavitud, el reconocimiento de los derechos de las mujeres, la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Estos cambios muestran cómo el derecho puede reflejar y promover transformaciones sociales significativas. Sin embargo, hay limitaciones y desafíos. El derecho puede enfrentar resistencia de aquellos que se benefician del status quo y las leyes por sí solas no siempre son suficientes para cambiar actitudes y comportamientos profundamente arraigados. Además, la implementación de la aplicación de las leyes puede ser inconsistente, lo que limita su eficacia. Claro, el derecho ha traído muchos cambios, tanto del punto de vista social como cultural, económico, ¿no? Hoy en día también pues, son más las personas que cumplen con sus impuestos, por ejemplo. Hoy en día también son más las personas que pagan su predial. Entonces, sí, claro que el derecho trae transformaciones, pero también hay a veces pues que existe cierta resistencia, sobre todo pues de aquellas personas que se benefician, ¿no? El claro ejemplo por ahí, pues
es el tema del nuevo sistema, bueno, que ya no está nuevo, ¿verdad? El sistema de derecho eh, penal, ¿no? Esta reforma, pues claro, vino a mover a muchas personas, vino a cambiar muchas cosas. Hoy en día, pues ya las audiencias son orales, inclusive en Nuevo León pueden ser virtuales. Claro que había personas que se beneficiaban con el antiguo sistema escrito, pues sí, tuvieron resistencia, sí, ¿no? Tan es así que muchos de los jueces que estaban, pues se fueron, ¿no? Pidieron mucho su jubilación, otros renunciaron, pero pues es poco a poco, ¿no? Y también, pues a veces puede ser inconsistente la ley, ¿no? O sea, a veces uno se dice, oye, ¿por qué a mí sí me aplicas la ley cuando hay otras personas, ¿verdad? Que pues digo, no es que un delito sea más grave que el otro o más importante que otro, pero si dices, oye, pues en otro lado se están cometiendo otras cosas peores y no volteas a verlo, ¿no? Y es ahí también donde pues el derecho empieza a cuestionarse, ¿no? Oye, ¿por qué yo como víctima no me haces caso? E inclusive aquella persona que tiene dinero, pues está libre, ¿no? O sea, ¿por qué a mí sí, por qué a él no? A lo mejor también es un tema de dinero o es un tema de conocidos, de contactos, ¿no? Y es ahí donde el derecho, pues, empieza a tener una crisis, ¿no? Empieza a fragmentarse y la sociedad empieza a criticarlo, ¿no? Es una realidad. Después tenemos el tema de los sistemas jurídicos y la eh, estratificación social. El sistema jurídico puede reflejar y reforzar las desigualdades sociales, como hablábamos, al privilegiar a ciertos grupos sobre otros. Por ejemplo, leyes que favorecen los intereses de las corporaciones pueden perpetuar la concentración de riqueza y poder de manos de unos pocos, sobre todo antes, ¿verdad? Aquí en nuestro país, pues sí, las empresas venían aquí porque se les regalaba el terreno, porque se les eh, daba agua gratis, se les daba mano de obra barata, ¿sí? Y pues también no pagaban impuestos, ¿no? En cambio, pues aquel pequeño negocio que va surgiendo, le ponen muchas trabas, que el permiso de sanidad, que el permiso estatal, que el permiso municipal, el derecho de suelo. ¿Sí me explico? Y ahí es donde dices tú, "Uy, oye, cómo pues hablas de que esta gran empresa viene y pues les regalaron el agua, les regalaron la tierra, les condonaron impuestos y yo que quiero hacer prosperar mi negocio, pues me pones muchas trabas, ¿no? Y esa es una realidad. El acceso a la justicia es un problema crítico en muchas sociedades. Las barreras legales, como los costos elevados de la representación legal y la falta de conocimiento sobre los derechos legales, pueden impedir que las personas de bajos ingresos busquen y obtengan justicia. Sí, lamentablemente, pues en nuestro país se tiene esta, digo, no sé si buena o digo correcta o incorrecta percepción de que la justicia es para los ricos, ¿no? Digo, sí hay una gran desigualdad. Sí, sí, o sea, yo que me dedico a este tema de litigar, pues sí, vaya, los costos pueden llegar a ser elevados, sí, pero también gran parte es por lo que implica, ¿no? La representación legal de una persona. Y claro, aquellos que más adelante se quieran dedicar también a llevar asuntos, a litigar, pues lo que uno busca o lo que uno debería buscar, porque no todos los abogados lo hacen, lo que uno busca es pues que su cliente tenga la mejor solución. Luego a mí me preguntan, oye, ¿ganaste tu asunto? ¿Cuántos asuntos llevas ganados? Les digo, es que no se trata de ganar, se trata de encontrar la mejor solución para el cliente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo me pongo en un papel de que quiero ganar, pues puedo perjudicar a mi cliente, ¿no? O sea, lo mejor es la mejor solución legal, ¿no? O sea, yo siempre les digo eso a mis clientes. Yo no te prometo que vamos a ganar este asunto. Yo lo que te prometo es la mejor solución para ti, tanto a tu tema económico, a tu tema social, ¿sí? Y también a tu tema jurídico. Es decir, valoro tus pros, tus contras, tu tema social y tu tema económico, ¿verdad? Porque luego eso es lo que hace elevado, ¿no? Que el abogado le dice al cliente, no, es que yo te voy a sacar libros,
pero necesito 80,000 pesos. Y es ahí donde pues empiezan los problemas, ¿no? La crisis. Y luego resulta que no lo sacó libre, ¿verdad? Que a lo mejor por ahí había una mejor solución, tanto para ti como para la otra parte, no tan cara y más rápida, ¿no? Entonces, es un gran problema que a veces se comete. No obstante, el derecho también puede desempeñar un papel en la movilidad social al proporcionar mecanismos para la protección de derechos y la rectificación de injusticias. Por ejemplo, las leyes laborales que protegen los derechos de los trabajadores pueden ayudar a mejorar las condiciones de vida y las oportunidades económicas para grupos desfavorecidos. Eso es cierto, ¿eh? En nuestro país, en el último lustro o en la última década, se hizo por ahí una reforma a la Ley Federal del Trabajo que sí ha venido a dar celeridad y dar mejor apoyo a los trabajadores, ¿no? Pero pues todavía por ahí, como en todo, pues existen ciertos campos o áreas de oportunidad, de mejora que pues esperemos se solucionen. Antes los procesos laborales pues se puedan llevar. Inclusive yo por ahí el año pasado, una vez que por error andaba ahí en la Junta de Conciliación Laboral, escuché un asunto de 1998. Dije, no manches, en ese año yo nací y todavía lo andan peleando. Entonces, lamentablemente se había prestado para muchas triquiñuelas, para muchos vicios que se hacían ahí en el antiguo sistema laboral. Hoy en día, pues no. Hoy en día ha cambiado eso. Antes eran laudos, sí, entonces todos los laudos, si no eran favorables, se iban a amparo y vaya, se reponía otra vez el proceso. Era un cuento de nunca acabar. Afortunadamente, con la nueva reforma, les digo, a la Ley Federal del Trabajo, pues tenemos 60 días para meter nuestra demanda. En esos 60 días también podemos llegar a una conciliación. Si llegamos a una conciliación, pues ahí queda ya el asunto. Si no, en esos 60 días me dan mi constancia de no conciliación, así se llama, constancia de no conciliación, y con esa constancia me abre las puertas para demandar a mi patrón e iniciar mi proceso ante los juzgados laborales. Ya son juzgados laborales. Eh, antes eran juntas de conciliación, ahora son centros de conciliación y juzgados. Antes en un mismo lugar se veía la conciliación y pues ahora sí que el proceso laboral, y hoy no. Hoy hay centro de conciliación y luego ya un juzgado laboral, ¿sí? Y se habla de que la sentencia de esos asuntos laborales debe de estar saliendo en menos de un año, ¿sale? Muy, muy interesante. Después tenemos el derecho y la cultura. La cultura influye en el derecho de múltiples maneras, desde la formulación de leyes hasta su interpretación y aplicación. Las normas culturales, valores y creencias pueden moldear las expectativas sobre lo que es justo y adecuado en el ámbito legal. El derecho comparado es una disciplina que estudia las diferentes similitudes entre los sistemas legales de diferentes culturas. Este enfoque que ayuda a entender cómo el contexto cultural puede influir en la estructura y funcionamiento de los sistemas jurídicos. Sí, claro, la cultura, la manera de verla, al final del día la cultura es la manera de ver el mundo y que va cambiando de diferente país o de diferente zona geográfica, puede influir en el derecho, sí. En esta clase hablábamos de que pues todavía hay ciertas culturas, ¿verdad?, en las cuales la ley está influenciada por la religión y pues obviamente existen ciertas maneras de interpretar la justicia, ¿no? Hablábamos de que pues en países árabes todavía existe la lapidación, donde a la mujer se le avienta piedras y se le considera que ha cometido adulterio, donde existen los latigazos también para el adulterio, donde también existe el castigo para el tema de actos o relaciones homosexuales. Entonces, claro que la cultura influye, sí. En nuestro país, pues, hay una cultura, digo rápidamente, en una ocasión en mi escuela llevaron a unos jueces de Inglaterra para implementar este nuevo sistema, para darle seguimiento a este nuevo sistema de justicia penal. Y ahí hicieron una simulación en la cual se llevó una audiencia, era un homicidio y los principales testigos eran los policías.
Entonces los jueces de aquí juzgaron en base a eso, es decir, vaya, el mismo caso lo juzgan aquí jueces de aquí y jueces de Inglaterra, y los jueces de Inglaterra pues encuentran culpable a la persona y los jueces de aquí no, ¿verdad? Y ya empiezan a explicar por qué, ¿verdad? Y los jueces de aquí dicen, no, pues es que yo no creo en la veracidad de los testimonios de los policías, y los jueces de Inglaterra le daban mucho peso, ¿no? Entonces ellos decían, es que allá si un policía nos dice que vio que mató a que él vio que esta persona mató a la otra, pues le tenemos que creer, ¿no? O sea, le damos total credibilidad a nuestros policías. En cambio aquí no, ¿verdad? Aquí en nuestro país casi creo que el 80 o 90% de las personas pues no cree lo que un policía les diga, ¿no? Lamentablemente pues existe este tema de pues desconfianza eh, cultural hacia nuestra policía. El multiculturalismo plantea desafíos y oportunidades para el derecho. En sociedades multiculturales es esencial que el sistema legal reconozca y respete la diversidad cultural, lo cual implica adaptar las leyes y políticas para ser inclusivos y equitativos para todos los grupos. Pues claro, en nuestro país existen diferentes culturas, ¿no? Yo les hablaba que, pues, yo creo que todavía para las personas indígenas en situación de pobreza, pues existe un triple o cuarto grado de vulnerabilidad, ¿no? Imagínense, ser mujer mexicana e indígena, pues implica mucha vulnerabilidad, ¿no? Todavía por ahí existen ciertas deficiencias en la fiscalía, sobre todo donde existen estos grupos indígenas, que yo me atrevo a decir que pues no tienen traductores muchos de ellos, ¿sí? Si estas personas indígenas no saben hablar español, van a querer levantar una denuncia. Si aquí, ¿verdad? En los países, en los estados del norte, llegas a la fiscalía y te dicen, no, 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 eso no procede, no, 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 eso no es un delito, pues imagínense a las mujeres indígenas que les digo, son mujeres, viven en nuestro país y no saben hablar español, pues todavía existen ciertas desafíos y oportunidades para que nuestro país pues pueda dar una verdadera justicia equitativa hacia todos los integrantes de esta sociedad. Sociología jurídica y derechos humanos. Recordar que los derechos humanos son aquellos inherentes a todos los seres humanos, es decir, que pertenecen al humano por ser humano. Yo por ser humano tengo ciertos derechos. Sale que no se me pueden quitar o no se me pueden negar por el tema de raza, de sexo, nacionalidad, origen, lengua, religión o cualquier otra condición. Y estos derechos humanos incluyen, entre otros, el derecho a la vida, a la libertad, a la educación, la igualdad, sí, el agua, la vivienda, todos los que implican el artículo primero al 28 de la Constitución. La evolución de los derechos humanos ha sido un proceso largo y continuo, influenciado por movimientos sociales, conflictos y cambios políticos. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos después de la Primera Guerra Mundial, ha habido un desarrollo constante de normas y mecanismos para proteger estos derechos a nivel internacional y nacional. El derecho juega un papel crucial en la protección de los derechos humanos al proporcionar al marco legal y los mecanismos para prevenir y rectificar violaciones. Esto incluye la creación de las leyes nacionales e internacionales, la implementación de políticas públicas y la existencia de tribunales y organismos de vigilancia de derechos humanos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La globalización presenta nuevos desafíos y oportunidades para el derecho. La interconexión global requieren que la cooperación transnacional y el desarrollo de normativas internacionales aborden cuestiones como el derecho, como el comercio, los derechos laborales y la protección ambiental. Las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el Big Data están transformando el campo del derecho. Estas tecnologías plantean nuevas preguntas sobre privacidad, seguridad y ética, y requiere la adaptación de las leyes y políticas públicas existentes para abordar estos problemas. El futuro de la sociología jurídica depende de su capacidad para responder a estos desafíos
contemporáneos y continuar proporcionando un análisis crítico y reflexivo del derecho y su relación con la sociedad. Es decir, pues si nosotros analizamos a la sociedad, siempre sabremos qué es lo que hace falta, qué es lo que está funcionando desde el punto de vista jurídico, qué no está funcionando y qué se necesita. Y pues bueno, les agradezco la atención que me brindaron el día de hoy y que tengan un buen día. Cuídense mucho.